El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos enseña y nos alerta de lo que debemos de tener cuidado. El Espíritu Santo, recordemos que es aquel que nos guía, que nos va conduciendo en el camino. Y esa conducción en el camino también implica tener ese cuidado de nosotros. El cuidarnos es también alertarnos, es decirnos de lo que va a suceder más adelante. En un camino siempre hay un avance y mientras está en el camino hay cosas, hay sucesos, hay eventos de los cuales hay que aprovechar o de los cuales hay que cuidarse para llegar a un buen término, para llegar a un buen resultado, para llegar a ese objetivo. Si no se tiene cuidado, entonces el objetivo no se cumple, no se llega a ese objetivo. Entonces, si no se tiene ese cuidado, se corre el peligro de no llegar o de llegar mal o de llegar muy lastimado. El Espíritu Santo se va a preocupar por nuestra seguridad y porque estemos bien y porque lleguemos completos a ese destino al que nos está encaminando, a ese destino al que Él fue enviado a mostrarnos, a preservarnos. Por eso es que nos habla, nos alerta, nos alienta, nos conduce, nos da indicaciones. Y aquel que recibe la indicación va a caminar en seguridad, va a avanzar más rápido, va a llegar a ese objetivo más íntegro. Pero aquel que se resiste a la indicación va a sufrir las consecuencias de lo que se le está alertando y de lo que se debe de apartar. Así entonces nos dice en 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Eso quiere decir que algunos no llegarán al objetivo. Apostatar es dejar la fe, es abandonar la fe, es abandonar esa doctrina, esa enseñanza. El Espíritu Santo nos va conduciendo, nos va guiando en el Evangelio de Jesucristo, en la voluntad del Padre. Nos va ayudando a ese avance. Recordemos siempre que el hombre al pecar se alejó de Dios y ese alejamiento le produjo un mal, la muerte. Y entonces le corresponde la condenación, le corresponde ese lugar en el infierno. Pero Jesucristo vino a salvar, a cambiar el destino del hombre. El Espíritu Santo es enviado para ayudar a ese cambio del destino y que el destino del hombre no sea la condenación, sino la vida eterna en la gloria de Dios, en el reino de los cielos. El Espíritu Santo nos va a conducir y nos va a ayudar a cambiar el destino que debíamos de padecer, de pasar por el pecado, por la desobediencia. Entonces es el cambio de destino. El apostatar es cambiar nuevamente de destino. El apostatar es dejar de seguir ese camino en la guía del Espíritu Santo. El apostatar es dejar el Evangelio, es dejar de creer en Jesucristo, es desechar, despreciar, abandonar lo que Jesucristo nos vino a dar, su sacrificio, su muerte, su sangre derramada en la cruz del Calvario,
su resurrección, las promesas que Él dio para aquellos que creen, aquellos que le siguen. Entonces el apostatar es dejar todo eso. Implica dejar el camino. Y ahí el Espíritu Santo nos está alertando, nos está diciendo claramente que algunos no avanzarán, que algunos retrocederán. Y el abandonar, el retroceder, implica volver a caer en el error. Implica volver a la condenación, volver a la muerte, volver a ese destino del tormento eterno. Esta es la trascendencia de la apostasía, el regresar, el despreciar las promesas de Dios, el despreciar el reino de los cielos, el despreciar la voluntad de Dios. Entonces se cae en el error primero, en ese error que cometió Adán al despreciar la guía de Dios, la instrucción de Dios. Recordemos que Dios, cuando creó al hombre, lo puso en aquel jardín del Edén, en aquel paraíso donde le proveyó de todo bien, pero le dio una instrucción. Si tú comieres de este fruto, entonces morirás. Esa es una alerta. Y esa es la función del Espíritu Santo, el alertarnos. Si tú tomas esto, o si tú dejas de hacer esto, entonces vas a sufrir, vas a padecer. Hay una consecuencia de la desobediencia, de dejar la instrucción. Y entonces desde el principio, Dios alerta al hombre para que se mantenga en la seguridad y para que alcance el propósito, las metas por las que fue creado este hombre. El Espíritu Santo nos viene a ayudar a que alcancemos las metas, los objetivos que como creyentes en Jesucristo tenemos y esperamos alcanzar. Esa es la conducción. Pero la apostasía es abandonar esa conducción, despreciar el consejo que nos da seguridad y que nos ayuda a alcanzar la meta de la vida eterna. Y al despreciar, volvemos a caer en ese error. Volvemos a caer en esa soledad, en esa falta de ayuda. Y esto implica hacer inútil la obra de Jesucristo. Implica dejar de lado, despreciar el sacrificio, despreciar todo lo que Él pasó, padeció, despreciar que Él dejó su trono de gloria, despreciar que Él vino a nacer, toda su vida, toda su instrucción, todo lo que padeció, su muerte, su sangre derramada en la cruz del Calvario, todo lo que Él vino a ofrecer para salvarnos. Todo eso se desprecia, se desecha, se abandona en la apostasía. Y la apostasía tiene dos características, que es el despreciar la verdad, el despreciar la certeza, la seguridad, el despreciar la conducción, despreciar el consejo de Dios, despreciar el amor, la misericordia, la paciencia, el perdón de Dios. Es ese desprecio, es ese desechar la verdad, porque la verdad nos hace libres. Y el que anda en la verdad, anda en la luz, anda claramente, anda en seguridad. Y la verdad se integra, se representa, la conocemos por la palabra de Dios. Tu palabra es verdad. Y también la suma de su palabra es la verdad. Dios siempre nos va a hablar en la verdad.
Desde un principio Él nos ha orientado, Él se ha mostrado en la verdad. Y Jesucristo viene a manifestar la verdad. Él es el fiel y verdadero. Él es el camino, la verdad y la vida. El que anda en la verdad anda en seguridad. Y la verdad nos ayuda a llegar a buen término. La verdad nos ayuda, nos da soluciones, nos abre puertas, establece el camino de seguridad, establece la preservación de la vida, la paz, el alcance, el prosperar, el avanzar, la victoria. Eso es la verdad. La mentira, lo falso, nos lleva a la derrota, porque es algo inseguro, incierto, y todo ello produce miedo, preocupación, desesperación. No hay seguridad, no es algo firme. Y entonces lo que no es firme va a caer, se va a destruir. Y aquel que acepta y que vive en la mentira está viviendo en esa inseguridad que en un momento a otro va a ser destruido. Es la diferencia de la verdad y la mentira. La verdad se sostiene, la verdad perdura, la verdad es firme porque es algo indiscutible, que no tiene fallas, que no se le puede atacar, no se le puede derrotar. Eso es lo verdadero. Cuando una palabra, un argumento es verdadero, no se le puede argumentar en contra para destruir esa palabra. Pero sin embargo, cuando un argumento o una palabra es falsa, se le puede destruir, se le encuentra esa falla y se destruye. La esperanza en la verdad lleva a la victoria, lleva a la meta. La esperanza en la mentira lleva al fracaso, a la derrota, a la destrucción y de ahí la muerte. Por eso es el Espíritu Santo el que conduce a toda verdad, a esa seguridad, a esa salvación de la cual no hay condenación. Pero hablaba que la apostasía tiene dos componentes. Uno es lo que acabo de decir, el desprecio de la verdad, el aceptar la mentira, el volver a la mentira, a el error. Pero el desprecio a la verdad lleva a algo más grave, que es la rebeldía, la rebelión. Y la rebelión es estar en contra o resistirse a la autoridad. La desobediencia y estar en contra del orden. Y volvemos a tomar ese principio donde el hombre pecó, donde Dios estableció ese orden, ese bien y la seguridad del hombre que Dios creó. Y entonces le habló con la verdad. Si tú comieres de este fruto, entonces morirás. Esa es la verdad. Pero la serpiente vino, cuestionó al hombre o cuestionó primero a la mujer sobre esa verdad de Dios. Y la mujer desechó esa verdad. Este es el primer proceso, este es el primer punto. Desechar la verdad, cuestionarla, despreciarla. Pero el segundo punto lleva a la acción, que es la desobediencia. Primero se cuestiona la verdad o la veracidad y el segundo punto es hacer lo que es en contra de esa verdad. Y esta es la rebeldía. Entonces se cae en esa resistencia a la autoridad.
se desecha ese orden y se cae en la desobediencia. Si Dios dijo que no se podía o no se debía de comer de este fruto, entonces yo voy a comer de ese fruto en franca rebeldía. Este es el segundo proceso de la apostasía. Cuando uno va caminando en esa senda conducido por el Espíritu Santo, donde va aconsejando, redarguyendo, el apóstata entonces comienza a cuestionar, comienza a dejar de creer. Y hay muchas formas en que se ataca a la verdad. Por ejemplo, una es diciendo la palabra de Dios es falsa porque fue escrita por hombres pecadores que tuvieron ese pensamiento y escribieron lo que quisieron. O la palabra de Dios no tiene respaldo. O esa palabra es arcaica. Esa palabra no sirve actualmente. Dios no es un Dios de misericordia, sino de odio por todas las guerras, toda la muerte que ahí está expresado. Dios desprecia a todo mundo. Dios es cruel. Dios es un mito, un cuento, una leyenda, una fantasía. No existe. Y entonces se cuestiona, se ataca a la verdad. Y aquel que no tiene esa firmeza, que ha dejado la voluntad de Dios, que ha dejado la palabra de Dios, no tiene esa fuerza suficiente para mantenerse firme. Porque la verdad no puede ser confrontada, no puede ser destruida. Pero si la verdad no está en el hombre, no está en el creyente, entonces ese creyente no es fuerte, no es firme. Lo que da la firmeza, lo que da la fortaleza es el conocimiento de la verdad, es la nutrición en la palabra de Dios. Es esa alimentación diaria, como el hombre común. El cuerpo humano necesita alimento, necesita nutrientes. No porque coma una vez en la vida ya le es suficiente con ello y va a tener la energía, los nutrientes necesarios para vivir. Debe de comer y debe de participar de todo el alimento que es necesario y que lleva todos los componentes necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo, del organismo. Entonces necesita verduras, necesita toda esa variedad de la alimentación que le va a nutrir y le va a hacer apto para vivir. Entonces tiene que comer frutas, verduras, carne, lácteos, cereales, leguminosas, todo lo que es necesario y que tiene los componentes para el fortalecimiento del cuerpo. El cristiano es igual. La vida del creyente necesita nutrirse, alimentarse, y es una alimentación diaria de la palabra de Dios. No con que haya leído una vez un fragmento, un texto, porque conozca solamente un texto de la Biblia. Con ello ya tiene la nutrición espiritual, la fortaleza necesaria para los ataques en contra de la verdad. El hombre necesita nutrientes para los ataques que van a causar enfermedades, para los ataques de los virus, de las bacterias, para ser fortalecido de todas las deficiencias que causan enfermedades. El cristiano, el creyente, necesita una nutrición de la palabra de Dios, no solamente vivir de un texto, no solamente vivir de una porción de la palabra de Dios, sino que tiene que ser nutrido en la totalidad de la palabra de Dios y en la acción del Espíritu Santo
que va llevando cada componente a su lugar en donde es necesario. El hombre come, se alimenta y en la boca todo está ahí, pero dentro del organismo las funciones del mismo cuerpo van llevando los nutrientes a donde es necesario. Así es con la vida del cristiano, con la vida del creyente. El hombre se alimenta de la palabra de Dios y es el Espíritu Santo el que da esas funciones espirituales y llevar los nutrientes espirituales a donde es necesario, y con ello se fortalece contra los ataques de la verdad, se fortalece en contra de la mentira. Pero aquel que no está fortalecido cae, sucumbe por la mentira, por el error, es derrotado, pero no porque sea derrotada la verdad, sino por la verdad parcial, desnutrida que hay en el creyente. El creyente tiene que tener una verdad nutrida, fortalecida, no desnutrida. Una verdad desnutrida no es verdad. El conocer un fragmento de la palabra de Dios, el creer una parte de la palabra de Dios y el obedecer una parte de la palabra de Dios no es suficiente para un fortalecimiento contra los ataques del enemigo, contra los ataques en contra de la verdad. Y entonces se sucumbe a la mentira. Y el segundo proceso es, habiendo sucumbido a la mentira, rebelarse. Y el rebelarse ya lleva a una acción. Si la palabra de Dios dice esto, yo voy a hacer lo contrario. Si Dios prohíbe esto, yo voy a hacer lo contrario. Si Dios dice que debo de caminar hacia adelante, entonces yo voy a caminar hacia atrás. Si Dios dice que yo debo de ver y tener cuidado de esto, entonces yo voy a tomar eso porque estoy en contra de la voluntad de Dios, de la enseñanza, de la guía de Dios. Lleva a una rebeldía. Si Dios dice la derecha, el que está en la apostasía, el que ha caído en la apostasía, va a decir, elijo la izquierda. Si Dios pone dos caminos delante y dice, este es el camino de la vida y este es el camino de la muerte, yo te aconsejo que tomes el camino de la vida para que vivas. Entonces, el que está en esa rebeldía, el apóstata, va a decir, no, yo elijo el otro camino, no el de la vida, porque lleva a la rebeldía, lleva a el desorden, a el desconocimiento de la autoridad, el desprecio de la autoridad. Son los dos procesos de la apostasía. La desnutrición espiritual, la desnutrición de la verdad, lleva a la rebeldía. Y esto nos alerta el Espíritu Santo. Nos habla claramente a no abandonar el camino de la verdad y aferrarnos, centrarnos a ese camino, llegar a ese destino, porque el apóstata es el que deja ese camino y lleva al destino de la condenación eterna. No despreciemos la enseñanza del Espíritu Santo. No caigamos en esa apostasía. Entonces debemos de nutrirnos de la verdad, apreciar, valorar la palabra de Dios, su consejo, su sabiduría, no desecharla, no tenerla empolvada, no arrinconarla, no despreciarla, no poner sobre ella falsas doctrinas, falsas enseñanzas, enseñanzas de hombres, sino la enseñanza de Dios a través de su Espíritu Santo. Y aceptándola, vivirla, dar testimonio en la obediencia, en el cumplimiento, en esa obediencia
que debe de caracterizar al cristiano, al creyente, como lo fue nuestro Señor Jesucristo, porque Él se hizo obediente y obediente hasta la cruz, hasta lo último. Conocemos las consecuencias de la apostasía y conocemos los alcances, los beneficios de la fe, de creer, de la obediencia. Y está delante de nosotros esas dos opciones. El Espíritu dice claramente que algunos elegirán el camino del error, pero Dios nos aconseja que debemos de ser fieles y creyentes verdaderos para así alcanzar los beneficios de la salvación. Dios te bendiga.